Joaquín Turina nació en Sevilla el 9 de diciembre de 1882 y murió en Madrid el 14 de enero de 1949, a los 66 años de edad. En el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, el 8 de septiembre de 1922, se cumplen por esta fecha 75 años, siendo las 14 horas y 30 minutos, el primer teniente de alcalde, don Manuel Barbadillo Rodríguez, en funciones de alcalde, junto al resto de concejales asistentes, se reúnen para celebrar sesión ordinaria. Según el punto segundo del acta de aquella sesión, el señor presidente dice que por falta material de tiempo no ha podido confeccionar el expediente anunciado con la proposición de que fuera declarado hijo adoptivo de esta localidad el eminente pianista de fama europea, don Joaquín Turina, que demuestra el cariño a esta población y que exterioriza en sus composiciones musicales, llevando el nombre de esta ciudad por Europa y América. Añade que el renombrado autor tiene compuesta una obra denominada Sanlúcar de Barrameda, que desea estrenar en esta población el día 11, habiendo buscado en la misma ciudad el motivo de inspiración de la referida obra, y a fin de rendir el debido tributo de admiración a tan brillante hijo de Sevilla, y para que esa capital sea noticiosa de ello, propone el nombramiento de hijo adoptivo de esta ciudad a don Joaquín Turina, y que constara en acta el nombramiento que sería comunicado en pergamino para su merecidísima satisfacción. Lo que me impactó fue que escribiera una sonata que llamaba Sonata Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Eso fue hace 20 o 25 años. Y yo entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué Joaquín Turina escribió una obra a la que le diera el nombre de Sanlúcar de Barrameda? Y empecé a indagar. En 1982 se publicó una obra muy importante con motivo del centenario de su nacimiento, y la obra se llamaba Joaquín Turina a través de sus escritos. En esa obra, pues una persona muy allegada al músico explicaba con datos muy importantes, con datos tomados de su propio diario, quién fue Joaquín Turina. En ese libro se empezó ya a hablar un poco de la relación de Joaquín Turina con Sanlúcar de Barrameda, pero a mí la verdad no me produjo la suficiente satisfacción como para decir, bueno, me quedo contento. Pero me encuentro con que una segunda edición de ese libro ha sido publicada a principios de este año, en la cual se abunda mucho más de la relación de Joaquín Turina con este pueblo. Y entonces me entero que Joaquín Turina, además de la sonata pintoresca para piano Sanlúcar de Barrameda, compuso una obra para violín y piano que se llamó El poema de una sanluqueña, que después escribió otra obra más que se llamaba Rincones de Sanlúcar, y que por último, algo que los sanluqueños no conocemos muy bien, ¿no? Y es las plegarias de nuestro Padre Jesús de la Vera Cruz. Joaquín Turina, sin lugar a dudas, es uno de los compositores más importantes nuestros del siglo XX. Y se puede equiparar, o sea, se puede, junto con Manuel de Falla y Turina, junto con Albéniz y Granados. No se deben nombrar los compositores puesto que todos son en su terreno importantes, pero que destaquen así por su calidad, por su nombre internacional. Joaquín Turina forma parte de estos. ¿No? Nació en 1882 en Sevilla, como todos sabemos, y en 1949 murió en Madrid, que es donde ya últimamente trabajaba. Y se fue a estudiar, después de terminar su carrera de piano y todo, en Sevilla y en Madrid, composición, y pues se fue, que era la costumbre y la que prácticamente todo el que se precie, una vez que se estudia oficialmente en nuestro conservatorio, pues siempre se va afuera, al extranjero, no porque se aprenda más o menos, sino porque contrasta otros ambientes, y sin lugar a dudas
pues París era en aquel momento el centro más importante, no solamente musical, allí estaba también Picasso y estaban los poetas, todos los grandes, se reunían. Y Joaquín Turina, al igual que Falla, se fueron a París. Pero en París había dos tendencias musicales estéticas, de forma de componer, como normalmente en todas las ramas artísticas. Estaba la Schola Cantorum y el Conservatorio. La Schola Cantorum era los que tenían la tradición europea, de alguna forma origen wagneriano, estaba César Franck, los grandes compositores escolásticos, Schola Cantorum. Y luego había una tendencia ya moderna, que estaba el impresionismo, donde ahí estaba Manuel de Falla, Albéniz, donde esa moda de hacer nacionalismo, ya no solamente, estaba también Stravinsky, que había venido. Entonces cada compositor pues quería enriquecerse de folclore de su país, y precisamente la amistad de Manuel de Falla con Joaquín Turina pues hace que Joaquín Turina, que ya había compuesto y era famoso con obras en ese estilo casi wagneriano o escolástico, escribía fuga, escribía todas estas cosas que entonces era, es decir, un sentido arquitectónico casi perfecto, y entonces pues se deja influenciar y abandona esas obras, un poco el estilo, y se va al estilo impresionista. Alfredo Morán, su mejor y más documentado biógrafo, cuenta que el verano de aquel 1922 es el primero, después de 4 años, en el que por razones económicas y de trabajo se puede permitir el lujo de desplazarse con su familia fuera de Madrid para tomarse un tiempo de descanso. Una vez más es Sanlúcar de Barrameda, el lugar elegido, y allí permanecerá desde el 1 de julio hasta el 16 de septiembre, fecha en que regresa a Sevilla por el río Guadalquivir a bordo del San Telmo, para luego continuar hasta Madrid en el tren rápido del día 20. Pero como el mismo biógrafo nos muestra, esa profunda atracción del músico por Sanlúcar y los sanluqueños era cosa de años. En 1914 estaba escribiendo la partitura de una comedia lírica con libreto de María Martínez Sierra, titulada Margot. En su libreta de apuntes, Turina dice: 15 de junio, viaje a Sanlúcar, toda la familia, en el vapor Bonanza. Llegada a Sanlúcar, visita a Colón. 16 de junio, a la playa por la mañana. Empiezo mis trabajos de Margot en casa de Colón. Mi padre es que era muy aficionado a la música, y Turina era sevillano. Mi padre estudió Derecho en Sevilla, así que allí pues se relacionó con muchos músicos, porque todos venía muchas veces aquí y allá. Yo en San Lucas sí me acuerdo de haber venido con estos cuartetos, cuerdas de la FON, de estos de Sevilla, venían aquí a tocar, que había aquí una sociedad de musical en la cual iban trayendo a conjuntos musicales y daban conciertos en distintos sitios. Todos terminaban en la bodega de mi padre se iba después allá a invitarlos. Y por la vista ahí salió ya la amistad con Turina. Fue una amistad tan íntima que, como usted ha visto como no hay en esto, dice, Pepe Carlos lo considero como mi hermano. Turina, por ejemplo, necesitaba venir a Sanlúcar. La primera obra que yo sé que Turina compuso en Sanlúcar fue una zarzuela que se llama Margot, que fue en 1916. Esa obra se escribió completa en Sanlúcar, en la casa de don José Colón, su íntimo amigo. Pero luego en el año 1921 Turina compone la sonata Sanlúcar de Barrameda. Es una obra para Sanlúcar, en la cual Turina se vuelca con lo que más le atraía de este pueblo. Después
En 1923 nos viene el poema de una sanluqueña, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Y si no lo saben, bueno, el problema es que una chica que él conocía, una cuñada de José Colón, le dice un día que los sanluqueños se casan con las chicas de fuera y que las sanluqueñas se quedaban aquí pues viendo pasar el santo. Entonces Turina aquello pues le llama la atención y compone el poema de una sanluqueña. Yo me acuerdo estupendamente de la segunda parte, o sea, en el movimiento y después el movimiento. La primera parte era yo demasiado chico y lo único que me acuerdo muy bien era que en mi casa había un salón grandísimo donde mi padre, cuando llegaba a Turina, le ponía un piano y allí él componía. Y como a nosotros nos gustaba mucho, nos íbamos por una de las puertas, una que daba a la habitación de mi padre y otra que daba a otra sala, a escuchar y eso. Y a cada momento nos quitaban para que no habláramos ni nada, porque tú sabes que el hecho ese de componer, la inspiración tiene que llegar y no alterarla. Eso sí me acuerdo estupendamente. Y después, posteriormente, ya cuando la guerra, me acuerdo porque Turina era un señor, era muy callado, era más bien callado, pero era una persona que atraía por su forma de ser, ¿tú comprendes? Él era cariñoso, no, ¿cómo te diría yo? Cariñoso, pero sin ser excesivamente... exactamente. Me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente de él, porque las cosas de pequeños, tú sabes que se graban y la llegada de ellos sí me acuerdo, pero ya la última vez que vi Turina fue cuando terminó la guerra. Entonces, como él había estado en Madrid y estuvo, no sé, escondido, oculto, de manera que cuando terminó la guerra, mi padre se lo trajo aquí a San Lucas para que se repusiera, ¿no? El pueblo venía incapaz. Y entonces, en fin, reponerse aquí más que nada fue por tranquilidad, porque la cuestión de alimenticia también estaba muy floja aquí en San Lucas. Y eso me acuerdo perfectamente. Y la llegada de Turina a mi casa me acuerdo perfectamente cuando vino de Madrid. Pero volvamos de nuevo a 1922 en Sanlúcar. El 11 de septiembre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, se celebra el concierto en cuyo programa, dedicado exclusivamente a música española, figuraba la primera audición, es decir, el estreno de la sonata Sanlúcar de Barrameda, lo que significó un gran éxito para el compositor. Para aquella ocasión, preparó Turina el siguiente comentario. Sanlúcar de Barrameda es una obra, indudablemente, de aspecto exterior, descriptivo y pintoresco, pero guarda interiormente la contextura de una sonata, bajo el punto de vista de la forma, del desarrollo de los temas y de la marcha tonal. Su razón de ser no es otra que hacer un homenaje a la maravillosa ciudad de Plata, centinela del Guadalquivir y maga hechicera que combina sutilmente el yodo de su mar con el perfume de su manzanilla. Y esta extraña amalgama es precisamente la que el autor ha intentado expresar en las notas de su música después de haber sentido y de haberse compenetrado con el espíritu y con el ambiente de la ciudad. El primer tiempo de esta sonata poema se titula En la torre del castillo. Desde allí, en panorama, cada punto del horizonte presenta un aspecto distinto. Ya el mar y la desembocadura del río, ya el suave verdor de las viñas, ya el blanco caserío. La música va cambiando también y presentando diferentes facetas, según la vista va recorriendo nuevos horizontes. Pero he aquí que de pronto surge un tema sentimental. Es el alma de la ciudad, que cual voz de todo un pueblo, domina las demás impresiones. Este tema recorre toda la obra, pero únicamente a título sentimental, sin intervenir en el desarrollo. El segundo tiempo, Siluetas de la calzada, es un scherzo, es un ambiente ligero y algo humorístico,
que se dibujan como un perfil de silueta los diversos tipos de una abigarrada multitud. La música dibuja también desde la gritería de los chiquillos hasta el grave canto litúrgico. El tercer tiempo se titula La playa. Frente al mar, ante la contemplación de la naturaleza, al rumor de las olas, al principio algo confuso, toma cuerpo y vida poco a poco, hasta estallar en un himno casi religioso, únicamente interrumpido por el alma de la ciudad, cuyo tema parece venir fragmentado de la lejanía. Los pescadores en bajo de guía es el título del final, el movimiento de pescadores, la llegada de las lanchas, el mercado y la subasta del pescado están descritos musicalmente por una fuga. Pero este final es, al mismo tiempo, un resumen de toda la obra. El alma de la ciudad aparece triunfante, pero envuelto en el ritmo de una farruca, como si sintiera la alegría inconsciente del mareo, la alegría dorada de la manzanilla. Pero Turina pues tenía un cariño especial a Sanlúcar, por eso aquí en Sanlúcar pues el conservatorio se le nombró, cuando yo estaba entonces director, inmediatamente creo que era el compositor que más relación había tenido con Sanlúcar y queríamos que no nos lo quitara nadie, entonces inmediatamente le pusimos Conservatorio Joaquín Turina y ese orgullo lo llevamos en su homenaje, porque escribió obras muy importantes. Internacionalmente se toca mucho, por ejemplo, la sonata de piano Sanlúcar de Barrameda, ya ahí más claro no puede ser, es dedicado a Sanlúcar. Luego Rincones de Sanlúcar, una suite también para piano, donde el primer número es La Señorita María, sabemos que era María Colón, donde ahí en la calle Santana número 1, que por cierto Falla le escribía, y hay cartas dedicadas a esa dirección, luego él vivía en esa dirección. La subida al barrio alto, todas, o sea que son pintorescas, escenas pintorescas andaluzas. Ya ha dejado la primera estética escolástica y se adentra dentro de ese mundo impresionista, andalucista, era la moda. Y también yo creo que es muy importante para elevar el folclore, que en definitiva son las raíces donde todo compositor debemos beber, comer, coger y decir, elevarlo como hace la materia prima, ¿no? La que sale del corazón, de los sentimientos. Y luego el poema de una sanluqueña para violín y piano, una obra que se toca mundialmente, que luego él lo hizo para violín y piano y su nieto se orquestó, Manuel Castillo también orquestó obras suyas de violín y piano. Y, en fin, Joaquín Turina, todo el mundo sabe que es uno de los que representa al menos esta primera mitad del siglo XX. Él tenía aquí un amigo del que dice que era una persona extraordinaria y que era el mejor amigo que él tenía. Era un señor que había sido compañero suyo de estudios en Sevilla, que se llamaba José Colón, y con esta persona pues tenía una gran amistad. Pero Turina tenía amistades con más personas de Sanlúcar, ¿no? Personas de aquella época, un señor que se llamaba Alfonso Ambrosi, que era el autor de la letra de la plegaria a nuestro Padre Jesús de la Veracruz. Entonces, como todos estos músicos y eso también, por ser la amistad que tienen con mi padre, o se hicieron hermanos de la Veracruz o participaban en los cultos de la Veracruz. Pues entonces la iglesia de la Merced estaba cerrada al culto. Ahí estaba de capellán el padre Casado, que estaba entonces de párroco de Nuestra Señora de la O.
y él era el capellán de la Merced, pero solamente se abría exclusivamente para los cultos de la Veracruz y para el Sagrado Corazón, que era de una sociedad de señoras, la que tenían la hermandad la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Hemos dicho que Joaquín Turina era una persona un tanto callada. Sí. ¿Tenía solitaria, necesitaba de sus paseos solitarios o...? Yo la verdad, eso no me acuerdo. Yo me acuerdo que mi padre decía muchas veces, vamos a dejar a Joaquín que se tranquilice, porque como era un hombre que siempre estaba pensando en cosas de música, pues muchas veces estábamos nosotros charlando y eso le molestábamos. Yo veía y entonces mi padre decía, déjalo tranquilo, que seguramente está pensando ya en una nueva obra. Y me acuerdo por el patio de abajo, eso sí, daba unos paseos, él solo y todo eso. Y después, por supuesto, a las piletas que entonces se daba el paseo por la avenida y el doctor Adame y todo eso muchísimas veces. Turina, como era muy amigo también de Maestro Falla, y por esto, una de las veces que Falla venía para Cádiz, le dijo, acércate a San Lucas y vete a ver a Pepe Colón. Y pues, Falla pues llegó a mi casa, toca la campanilla, sale, y entonces era, de arriba se abría, ¿quién es? Y le dijo, mire, soy el Maestro Falla que vengo de parte de don Joaquín Turina a ver a don José Colón. Mi padre por poco rueda la escalera de casa a saludar al Maestro Falla. A la muerte de Joaquín Turina, Manuel Barbadillo escribió: moza que cuidas la red bajo la gracia divina de esta blanca luz salina, dime que yo no lo sé. ¿Cuál fue la ruta marina que escogió Joaquín Turina la tarde cuando él se fue? Y usted, lobo marino que mira y la tempestad suspira al ver romperse la mar, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo había llegado al acantilado como un potro encabritado entera la pleamar? Y tu galán, que escribías allí en la orilla tu pena, sin sospechar que vendría el mar y te borraría todo tu amor con su arena, ¿por qué se fue cuando había tanta luz en los esteros y tantos niños remeros cantando por la bahía? Casitas de bajo guía, torre del castillo moro, ¿por qué se fue aquel tesoro infinito de armonía? Y esa es la pena serena, la amarga y honda que llena de dolor nuestro destino, la que nos nubla el camino y nos para a meditar. Pañuelo de mi agonía, ¿por qué se fue si debía ser eterno como el mar?